al matutino, edición dominical. Patricio Yeco los acompaña. Iniciamos un nuevo mes, 1 de marzo. Estos son los titulares. La tensión en Medio Oriente estalla tras una ofensiva conjunta de las fuerzas estadounidenses e israelíes contra puntos estratégicos en territorio iraní. Los medios estatales de ese país han denunciado que uno de los bombardeos ha dejado un saldo trágico de varios menores fallecidos. Donald Trump ha señalado que el ayatolá Ali Jamenei habría fallecido durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. El mandatario norteamericano ha respaldado la versión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseguró que el líder iraní dejó de existir luego del bombardeo a su residencia. El mundo se divide tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel a Irán, mientras que China y Rusia condenan el bombardeo y exigen una reunión de emergencia. Los países como Ucrania respaldan la determinación de Washington. El canciller Hugo de Sel ha confirmado que se ha establecido comunicación permanente con los más de 5.000 peruanos afectados por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. En tanto, en la embajada estadounidense, nuestros compatriotas en zona de conflicto reportan la suspensión de vuelos y las órdenes de inmovilización. Y el Ejecutivo oficializó el estado de emergencia para Lima y Callao. La policía tomará el control del orden con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta medida busca frenar el avance del crimen organizado que, según informes policiales, ha puesto en serio riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos de inmediato a la pausa. Así iniciamos el matutino. Breve pausa. Volvemos. Una semana con muchas diligencias en torno al caso Lisset Marzano. De hecho, se cumplen las 72 horas de detención preliminar de Adrián Villar. Vamos con Giancarlo Bustamante hasta La Victoria, la Dirección de Investigación de Tránsito. Giancarlo, ¿cómo inicia esta jornada? Adelante. Gracias. A la espera entonces que se realice esta audiencia donde se evaluará el pedido de prisión preventiva. Continuamos esta vez desde Ayacucho hasta Tarapoto. De hecho, los candidatos presidenciales recorren el país dando prioridad a la lucha contra la corrupción y a la reforma del sistema sanitario. Mientras Vizcarra y Olivera se centran en la conectividad y la justicia, los candidatos como Carlos Álvarez y Paul Jaimes exigen mano dura y militarización ante la crisis de inseguridad. Bueno, ¿qué ha anunciado el presidente José María Balcázar? Primero, la transferencia de 100.000 soles a cada municipio afectado por las lluvias y un bono de arrendamiento de hasta 500 soles para las familias que han perdido sus viviendas. Fue durante su visita a Chiclayo, el Ejecutivo confirmó que un helicóptero permanecerá en esta región para atender las emergencias. Y el Ejecutivo ha confirmado la incorporación de 6.000 policías para reforzar el patrullaje preventivo y el orden durante las elecciones. Son agentes que también apoyarán las labores de emergencia por el clima mientras se da prioridad a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente José María Balcázar ha declarado nuevamente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ante el desborde de la criminalidad. Esta norma establece el patrullaje conjunto entre la policía, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo, además de restringir la circulación de 2 adultos en una misma moto y refuerza también la expulsión de extranjeros que incumplan la ley. Bueno, la reacción ha ido más allá porque manifestantes alrededor del mundo han protestado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En Washington se ha realizado una marcha, mientras que en Roma decenas de personas se reunieron frente a la embajada iraní. Dada la incertidumbre, la Cancillería ha puesto a disposición de los ciudadanos que viven en el extranjero números de apoyo para que puedan consultar, llamar a aquellos contactos de emergencia para peruanos en Medio Oriente. Atención con ello. Tenemos aquí la sección consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita, más 966-50-246-5198. Tome nota si usted tiene familiares allí. Sección consular de la Embajada del Perú en Qatar, más 974-5091-8673. La sección consular de la Embajada del Perú en Dubái, más 971-5069-74007. La sección consular de la Embajada del Perú en Egipto. Ahí tenemos sección consular de la Embajada del Perú en Turquía. Atención,
0090-533-041-0885. Ya saben, los números de disposición para los peruanos en Medio Oriente. Y el embajador del Perú en Israel ha confirmado que tras la represalia iraní, luego de que Estados Unidos e Israel arremetieran contra Irán, 5 compatriotas han solicitado apoyo para ser trasladados o ser protegidos. Ha descartado que hasta el momento haya peruanos heridos o víctimas mortales tras los impactos reportados, tanto en Tel Aviv como en otras regiones. Qué conmoción realmente. 6:45, vamos a regresar a territorio nacional para hablar de la crecida, ¿no?, del río Ucayali, que ha terminado por colapsar la sede de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez en la provincia de Ucayali, en Loreto. La fuerza del agua ha socavado los cimientos hasta que la infraestructura ha cedido por completo, dejando varias calles inundadas y a la población sin servicios básicos. 6:51, terrible lo que ha ocurrido en Breña. Un mototaxista de 24 años fue asesinado por un falso pasajero. Algunos compañeros de la víctima denuncian que la organización criminal denominada La Federación les exige pagos diarios de hasta 10 soles bajo amenaza de muerte. Bienvenidos a la edición dominical de América Noticias. Patricio y yo, que tiene el placer de acompañarlos hoy, 1 de marzo. Iniciamos un nuevo mes. Esos son los titulares. Máxima tensión en Medio Oriente. Estalla tras una ofensiva conjunta de las fuerzas estadounidenses e israelíes contra puntos estratégicos del territorio. Medios estatales de ese país denuncian que uno de los bombardeos ha dejado un saldo trágico de varios menores fallecidos. Donald Trump ha señalado que el ayatolá Ali Jamenei habría fallecido durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. El mandatario norteamericano respaldó la versión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien aseguró que el líder iraní dejó de existir luego del bombardeo a su residencia. El mundo se divide tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel a Irán, mientras China y Rusia condenan el bombardeo y exigen una reunión de emergencia. Los países como Ucrania respaldan la determinación de Washington. El canciller Hugo de Sela ha confirmado que se ha establecido comunicación permanente con los más de 5.000 peruanos afectados por esta escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. En tanto, en la embajada estadounidense, nuestros compatriotas en zona de conflicto reportan la suspensión de vuelos y también órdenes de inmovilización. Y el Ejecutivo oficializó el estado de emergencia para Lima y Callao. La policía tomará el control del orden con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta medida busca frenar el avance del crimen organizado que, según informes policiales, ha puesto en serio riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a la pausa en la edición dominical de América Noticias. Regresamos en breve. Lo que ocurrió en San Martín de Porres. Sicarios irrumpieron en un hostal para asesinar a un huésped que se alojaba en el segundo nivel. Según las cámaras de seguridad, los atacantes actuaron con rostros cubiertos y guantes, descargando más de 10 disparos contra la víctima, que aún no ha sido identificada. Porres es muy preocupante. Sicarios han desatado una balacera, iban a bordo de una moto, querían atacar al conductor de un vehículo. Lamentablemente, un padre de familia, al intentar proteger a su menor hija, ha resultado también herido. Veamos. Luego de 5 días de búsqueda, el policía José Villafán confesó haber arrojado el cadáver de la suboficial Marlene Rucana en un barranco. A pesar de que el imputado alega un disparo accidental, la Fiscalía halló los restos de sangre en su vehículo y el Poder Judicial ha dictado 9 meses de prisión preventiva. Tras ser extraditado desde España, alias el Negro Marín, ha comparecido ante el juzgado de Ventanilla para pasar el control de identidad. El detalle es que el Negro Marín es investigado por extorsión, por sicariato y trata de personas. Y lo que ha pedido es un colchón, porque dice que es anticonstitucional dormir en el piso. Veamos. Y de hecho seguimos en Lima Norte porque 3 delincuentes amenazaron a una pareja para llevarse su vehículo. En menos de un minuto ocurrió esto. Los vecinos de San Martín de Porres denuncian que los robos bajo esta modalidad son constantes y que muchos se ven forzados incluso a pagar cupos para recuperar sus autos.
Bueno, una familia ha sido víctima de un violento asalto donde 4 delincuentes encañonan incluso a un niño para robarle la camioneta. El padre de familia fue obligado a arrodillarse contra la pared. Finalmente le roban el vehículo y también algunos equipos médicos. 7:40, vamos de inmediato a la pausa y al volver todos los detalles de esta escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hay una respuesta también iraní que la comentamos al volver. Y además han intervenido a un acusado de trata de personas. Hay una situación de investigación profunda contra este sujeto. Los detalles se los contamos tras la pausa. Vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo. La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán desata los temores de una guerra regional extendida. Qatar, Dubái e Irak han sido blancos de la respuesta iraní, mientras que la cifra de muertos va en aumento. Bueno, la respuesta de Irán ha sido denominada como la resistencia del pueblo iraní. Estamos hablando de ataques que han sido realizados durante toda la jornada, no solamente a bases militares de Estados Unidos, sino a puntos distintos de Israel. Aquí tenemos el mapa donde usted observa la bandera estadounidense. Son los puntos que básicamente han sido el foco de atención y de ataque. Estamos hablando de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, por ejemplo. Hay otra zona también en Bahrein. Son zonas que han sido directamente atacadas y es lo que está expresando Irán. Vamos a resistir y la ofensiva va a ser inmediata y decisiva. Vamos a estar atentos a este conflicto porque sin duda, posiblemente nuevas naciones estén comprometidas, no solamente por las reacciones, sino por las bases militares estadounidenses que pueden ser el foco de ataque. Y a propósito, la respuesta peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Hugo de Sela ha expresado la preocupación del gobierno ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Se ha confirmado que hay un poco más de 5.000 peruanos en la región y que la Cancillería ha activado los mecanismos de emergencia para mantener la comunicación permanente. Inmediato con el embajador del Perú en Israel ha confirmado que tras la represalia iraní, luego de que Estados Unidos e Israel arremetieran contra Irán, 5 compatriotas han solicitado apoyo para ser trasladados o protegidos. Ha descartado que hasta el momento haya peruanos heridos o víctimas mortales tras los impactos reportados en Tel Aviv y en otras zonas. Bueno, hay un ataque directo que se produjo el día de ayer. Muchos amanecimos con esta noticia. Vamos a ver cuáles han sido los puntos estratégicos del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Básicamente los objetivos de ataque: Urmia en Tabriz y Zanjan, también Kahar en Teherán, está Qom y Damavand, los puntos estratégicos. Tenemos a Kermanshah, también Ilan es otro de los objetivos, Lorestán, Infasak, ahí tenemos Shiraz, Bruseur y Minaf. Son hasta ahora los objetivos que atacó Estados Unidos e Israel. Y vamos a ver la respuesta de Irán, porque hemos comentado ya a través de un mapa muy gráfico donde apunta Irán bajo la denominada resistencia de la nación iraní. Hay un punto también en controversia respecto a la respuesta. Estamos señalando que la crisis energética podría ser una de las preocupaciones más latentes, sobre todo cuando hablamos del estrecho de Hormuz, una zona donde los buques confluyen, tiene básicamente el dominio de Irán. Y lo que se ha generado es la interrupción, ¿no?, del estrecho de Hormuz a través de buques. No hay pase y por eso hay una no solamente controversia de qué va a pasar con el abastecimiento mundial, sino en todo el sector energético. Lo que decíamos, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, entonces estamos hablando básicamente del dominio del 20% de petróleo líquido mundial. 19 millones de barriles diarios y la longitud de 160 kilómetros de ancho. Está bajo dominio de Irán. Irán tiene la potestad ahora de controlar la acción, así que vamos a ver cómo va a hacer Estados Unidos e Israel bajo este punto de negociación. Vamos a reiterar cuáles han sido las respuestas durante toda la jornada, los puntos de ataque de Irán, básicamente hacia las bases militares de Estados Unidos. Naciones diversas se han visto comprometidas. Erbil, Israel en Jordania también es otro de los puntos. Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Son puntos diversos de Israel, pero sobre todo donde se concentran las bases militares estadounidenses.
Vamos ahora con otro tipo de informaciones. 8 de la mañana con 5 minutos. Agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas han intervenido a alias El Lunarejo. ¿Quién es este hombre? Bueno, es acusado de haber captado a través de Facebook a una adolescente para seducirla y abusar de ella. No contento con esto, según la policía, grababa esos encuentros con la menor para luego chantajearla y explotarla sexualmente, incluso con otras personas. A esperar las decisiones judiciales. Vamos a hablar del transporte público en el Perú, que se ha convertido en una ruleta mortal, donde la vida de los conductores y pasajeros depende del ánimo de sus verdugos. Bandas criminales como el Clan del Norte y el Taizón, la batería del menor, han impuesto un régimen de terror. Están exigiendo pagos de inscripción de hasta 50.000 soles y cupos diarios bajo la amenaza de plata o plomo. Muy bien, cerramos la edición dominical. Muchas gracias por su compañía. Feliz domingo. Los dejamos con Melissa Pesquera y Domingo al Día.